El teléfono vibró en la oscuridad, un mensaje iluminó la pantalla: no eres bienvenido aquí. No vuelvas. Las palabras de mi padre cortaron como el viento frío de la sierra madrileña, helándome los huesos mientras estaba parado en la gravilla frente a la cabaña. Había conducido hasta Navacerrada buscando un refugio, un lugar donde recomponerme tras perder a mi familia por ser quien soy. Pero no esperaba encontrarle a él, el hombre que, sin saberlo, iba a cambiarlo todo. Alejandro, de 27 años, había dejado Madrid atrás, huyendo del peso de una ciudad que le recordaba cada rechazo. Hace una semana, durante una cena tensa, había confesado a sus padres que era gay. Su madre lloró, su padre, en silencio, lo miró como si fuera un extraño. Al día siguiente, llegó el mensaje que lo desterró. Desesperado por escapar, reservó una cabaña en Navacerrada a través de Airbnb, buscando un fin de semana de soledad en la Sierra de Guadarrama. El anuncio prometía paz, un lugar para respirar. Pero al llegar, un error garrafal lo cambió todo: se había equivocado de fecha. La reserva era para la próxima semana. El motor del coche aún estaba caliente cuando estacionó en el camino de grava. Las luces del porche estaban encendidas y la puerta de la cabaña se abrió antes de que pudiera bajar sus cosas. Un hombre salió al umbral, silueteado contra la luz cálida del interior. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su voz calma pero firme, como si estuviera acostumbrado a lidiar con imprevistos. Alejandro, con las manos temblando por el frío y los nervios, se presentó. Soy Alejandro. Reservé la cabaña para este fin de semana. El hombre, Miguel, de 33 años, frunció el ceño y revisó su teléfono. ¿Alejandro? Estás una semana antes. Mostró la pantalla, la reserva estaba fechada para el próximo viernes. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Mierda, murmuró, pasando una mano por su cabello. Lo siento, debí confundirme. Miguel lo observó, evaluándolo en silencio. Es tarde, dijo al fin, mirando al cielo oscuro. El pueblo está a media hora, y no hay nada abierto ahora. Alejandro, agotado, empezó a buscar un hostal en su teléfono, pero la señal era débil. Puedo arreglármelas, dijo, aunque la idea de conducir más lo agotaba. No seas testarudo, respondió Miguel, con un atisbo de sonrisa. Entra. Hay comida, y luego resolvemos. Alejandro dudó, pero el hambre y el cansancio ganaron. Cruzó el umbral, y el aroma a tortilla de patatas recién hecha lo envolvió. Miguel sirvió 2 platos y abrió una botella de vino tinto, moviéndose con una naturalidad que desarmaba. No suelo tener visitas inesperadas, comentó mientras llenaba los vasos. Pero no pareces de los que causan problemas. Alejandro esbozó una sonrisa tímida. Intento no serlo, aunque hoy no estoy dando el mejor ejemplo. Comieron en una mesa pequeña, con el sonido de un arroyo lejano colándose por la ventana entreabierta. Hablaron poco al principio, pero la conversación fluyó con el vino. Miguel contó que vivía en la cabaña todo el año, alquilándola solo cuando necesitaba compañía o un respiro de la soledad. Alejandro, todavía crudo por el mensaje de su padre, confesó por qué estaba allí: mi familia no me quiere cerca ahora mismo. Miguel lo miró, sus ojos reflejando algo que Alejandro no pudo descifrar. Lo siento, dijo suavemente. Sé lo que es sentirse fuera de lugar. No explicó más, pero esas palabras abrieron una puerta entre ellos, una conexión silenciosa que ninguno esperaba. Cuando terminaron, Miguel señaló una puerta al fondo. La cama es tuya. Yo dormiré en el sofá. Alejandro miró el viejo sofá de cuero junto a la chimenea. No parece cómodo, dijo, frunciendo el ceño. Miguel se rió, un sonido bajo y cálido. He sobrevivido a cosas peores. Tras un silencio incómodo, Alejandro propuso: podemos compartir la cama. Es grande. Miguel lo miró un segundo más de lo necesario. ¿Seguro? Alejandro asintió, ignorando el latido acelerado de su corazón. Se prepararon para dormir, cada uno en su lado, fingiendo normalidad.
Pero en la oscuridad, sus respiraciones se mezclaron, y el espacio entre ellos parecía más pequeño de lo que la cama sugería. No se tocaron, pero la presencia del otro era suficiente para que ninguno durmiera de inmediato. Alejandro, acostado de lado, sintió algo nuevo, no estaba solo, no esa noche. Y aunque el mensaje de su padre aún quemaba, por primera vez en días, sintió un atisbo de calma. El aroma a tortilla de patatas y vino tinto llenaba el aire mientras Alejandro y Miguel compartían la cena en la pequeña mesa de madera. La luz de una lámpara parpadeaba, proyectando sombras suaves que parecían danzar al ritmo de sus voces. Habían pasado de ser extraños a algo más en apenas unas horas, como si el error de la reserva hubiera sido un empujón del destino. Alejandro, aún con el peso del mensaje de su padre en el pecho, sintió un alivio inesperado al hablar con alguien que no lo juzgaba. Entonces, ¿por qué Navacerrada?, preguntó Miguel, sirviendo otro vaso de vino. Su tono era curioso, pero no invasivo, como si supiera que algunas respuestas duelen. Alejandro dudó, mirando el líquido rojo en su copa. Necesitaba un lugar donde no tuviera que fingir, dijo al fin. En Madrid, todo es ruido, expectativas, y ahora, mi familia. Su voz se quebró, pero se recompuso rápido. Digamos que no están felices con quien soy. Miguel asintió, sus ojos fijos en Alejandro, pero no con lástima, sino con una comprensión que hablaba de su propia historia. Aquí también hay miradas, dijo, inclinándose hacia adelante. En el pueblo, no todos entienden. Pero aprendí a no esconderme. Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Aunque no siempre fue fácil. Hubo alguien que me hizo dudar de eso. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué pasó? Miguel sonrió, pero era una sonrisa teñida de recuerdos. Un novio. Pensé que era amor, pero él quería que viviéramos a medias, escondiéndonos. Cuando dije que no, se fue. La honestidad de Miguel era cruda, pero no buscaba compasión, era una verdad que había aprendido a llevar. La conversación fluyó, y con cada palabra, la distancia entre ellos se acortaba. Al pasar los platos, sus manos se rozaron, un contacto fugaz que hizo que Alejandro contuviera el aliento. No era solo el toque, era la sensación de ser visto, de no tener que explicarse. Terminaron la cena riendo por una historia de Miguel sobre un turista que intentó escalar la sierra con sandalias. No duró ni 1 kilómetro, dijo Miguel, y Alejandro soltó una carcajada que sintió como un desahogo. Cuando el reloj marcó la medianoche, Miguel señaló la habitación. La cama es tuya, como dije. Alejandro negó con la cabeza. No te dejaré dormir en ese sofá. Podemos compartir. Miguel lo miró, evaluando la oferta. Solo si estás cómodo con eso, respondió, y Alejandro asintió, ignorando el cosquilleo en su estómago. Se prepararon para dormir en un silencio que no era incómodo, sino lleno de posibilidades. Cada uno tomó un lado de la cama, dejando un espacio entre ellos como una línea invisible. Pero en la oscuridad, sus respiraciones se sincronizaron y el aire parecía cargado de algo que ninguno nombraba. Alejandro, acostado de lado, sintió la presencia de Miguel como un ancla, algo sólido en medio de su tormenta interna. No hablaron, pero no hacía falta. La calma que los envolvía era suficiente. A la mañana siguiente, el sol se colaba por las cortinas y Alejandro despertó con el sonido de pájaros y el aroma a café. Miguel ya estaba despierto, preparando el desayuno. «¿Dormiste bien?», dijo, más como una afirmación que una pregunta, mientras deslizaba un plato con tostadas y mermelada hacia Alejandro. Pero antes de que pudieran hablar más, el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de voz de su hermana, Clara: «Por favor, Alex, vuelve a casa. Mamá está destrozada, y papá solo necesita tiempo». Alejandro sintió un nudo en el pecho. La idea de regresar a Madrid, de enfrentarse a su familia, lo paralizaba. Miguel, que había escuchado sin querer, dejó la cafetera y se sentó frente a él. «¿Familia?», preguntó con cuidado. Alejandro asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. «¿Quieren que sea alguien que no soy?».
No sé si puedo volver. Miguel no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café, pensativo. Cuando mi ex me dejó, pensé que el problema era yo. Pero no era así. A veces, las personas que más quieres son las que más te lastiman porque no están listas para entenderte. Sus palabras eran un eco del dolor de Alejandro, pero también una promesa de que había un camino más allá del rechazo. Alejandro sintió una oleada de gratitud, pero también de miedo. ¿Y si esta conexión con Miguel era solo un espejismo? ¿Y si regresar a Madrid significaba perder esta chispa que apenas comenzaba? No sé qué hacer, admitió, su voz apenas un susurro. Miguel extendió una mano sobre la mesa, sin tocarlo, pero cerca. No tienes que decidir ahora. Quédate un día más. Nadie te está persiguiendo. Alejandro miró esa mano, tan cerca y tan lejos, y sintió algo nuevo, esperanza. No era solo por Miguel, sino por la posibilidad de ser él mismo sin pedir permiso. Está bien, dijo finalmente. Un día más. Miguel sonrió, y en ese momento, la cabaña se sintió más como un hogar que cualquier lugar en el que Alejandro hubiera estado antes. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, bañando la cabaña en una luz dorada. Alejandro se despertó con el eco del mensaje de voz de su hermana Clara resonando en su cabeza. Por favor, Alex, vuelve a casa. Mamá está destrozada, y papá, solo necesita tiempo. Las palabras eran un peso que lo anclaba a Madrid, a un lugar donde no estaba seguro de encajar. Sentado en la mesa, con una taza de café humeante frente a él, sentía el calor de la presencia de Miguel, que removía una sartén con huevos revueltos. Pero la calma de la noche anterior se desvanecía, reemplazada por una inquietud que crecía con cada segundo. Miguel, al notar el silencio de Alejandro, dejó la sartén y se sentó frente a él. ¿Todo bien?, preguntó, con un tono que invitaba a la verdad. Alejandro bajó la mirada, apretando la taza. Era mi hermana. Quiere que vuelva, que hable con mis padres. Hizo una pausa, buscando las palabras. No sé si puedo enfrentar eso. No después de lo que me dijeron. Miguel asintió, como si entendiera más de lo que Alejandro decía. Cuando mi ex me dejó, comenzó, con voz baja pero firme, fue porque no quise esconderme. Vivía en un pueblo como este, donde todos saben quién eres. Él no podía con las miradas, los susurros. Pensé que ceder sería más fácil, pero no era yo. Sus palabras eran un espejo del miedo de Alejandro, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Y cómo lo superaste?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Miguel se encogió de hombros. Tiempo. Y decidiendo que valía más ser yo mismo que complacer a otros. Pero entonces, su tono cambió, más duro. Si vuelves a Madrid solo para encajar en su idea de quién debes ser, te perderás. Las palabras golpearon a Alejandro como una verdad que no quería escuchar. No es tan simple, respondió, con un filo en la voz. No todos tenemos tu fuerza. Mi familia, son mi familia. Tal vez si hablo con ellos, si explico, se detuvo, sintiendo la frustración crecer. No quiero perderlos. Miguel se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. ¿Y qué pasa si te pierdes a ti mismo? ¿Vale la pena? La pregunta quedó suspendida en el aire, afilada como un cuchillo. Alejandro se puso de pie, caminando hacia la ventana. Afuera, los pinos se mecían con el viento, pero no había respuestas en ellos. No sé qué hacer, admitió, con las manos apretadas. Pensé que venir aquí me aclararía la mente, pero ahora estoy más perdido. Miguel se levantó y se acercó, deteniéndose a un paso. No estás perdido, dijo, más suave ahora. Estás aquí. Y eso ya es un paso. Pero Alejandro negó con la cabeza. ¿Y si esto es solo una huida, y si tú y esta cabaña son solo una forma de no enfrentar la realidad? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, y vio un destello de dolor en los ojos de Miguel. Quizá, respondió Miguel, cruzando los brazos. Pero no me quedé aquí para esconderme. Lo hice para encontrar un lugar donde ser yo.
Si quieres volver a Madrid, ve. Pero no lo hagas porque crees que debes cambiar quién eres. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todo lo que no decían. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Quería disculparse, pero las palabras no salían. En cambio, dijo, necesito pensar. Miguel asintió, sin empujarlo. Tómate el tiempo que necesites. La puerta está abierta. Pero en su voz había una sombra de miedo, como si temiera que Alejandro se fuera para siempre. Esa tarde, Alejandro salió a caminar solo por un sendero cercano. El crujir de las hojas bajo sus botas era el único sonido, junto con el murmullo de un arroyo. Pensó en su familia, en las cenas en Madrid donde todos reían, en el vacío que sentía ahora. Pensó en Miguel, en la facilidad con la que habían conectado, en la calidez de su risa. Pero también pensó en el riesgo, ¿y si esta conexión era solo un refugio temporal? ¿Y si volver a casa era la única forma de sanar? Cuando regresó a la cabaña, el sol comenzaba a ponerse. Miguel estaba en el porche, con una cerveza en la mano, mirando el horizonte. No dijo nada, pero su presencia era suficiente para que Alejandro sintiera que no estaba solo. Me quedo un día más, dijo al fin, rompiendo el silencio. Miguel lo miró, con una chispa de alivio en los ojos. Bien, respondió, y esa palabra fue como una promesa. El aire fresco de la sierra de Guadarrama envolvía a Alejandro mientras caminaba junto a Miguel por un sendero estrecho entre pinos. El sol se filtraba entre las ramas, dibujando manchas de luz en el suelo cubierto de agujas. Tras la discusión de la mañana, Alejandro había decidido quedarse un día más, incapaz de ignorar la conexión que crecía con Miguel. Cada paso en el bosque parecía aligerar el peso de las palabras de su hermana, pero la duda aún lo perseguía, ¿era esto un refugio o algo real? Miguel rompió el silencio, señalando un claro donde los ciervos solían descansar. Aquí vengo cuando necesito pensar, dijo, su voz suave pero firme. Este lugar me recuerda quién soy. Alejandro lo miró, sintiendo que esas palabras también eran para él. ¿Y quién eres tú, Miguel?, preguntó, casi sin pensar. Miguel se detuvo, girándose hacia él. Alguien que dejó de huir de sí mismo. Pero no siempre fue así. Hizo una pausa, como si las palabras fueran pesadas. Después de que mi ex me dejó, me quedé en esta cabaña para lamerme las heridas. El pueblo no siempre es amable con los que no encajan. Recibí miradas, comentarios susurrados en el mercado. Pero decidí que no me iba a esconder más. Sus ojos buscaron los de Alejandro. Tú también estás buscando eso, ¿verdad? Un lugar donde no tengas que fingir. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No sé si puedo, admitió. Mi familia. Madrid, siento que tengo que elegir entre ellos y yo. Miguel se acercó un paso, su presencia cálida en el aire fresco. No tienes que elegir ahora. Pero no dejes que su miedo decida quién eres. Las palabras eran un eco de su discusión, pero esta vez no había filo, solo una invitación a ser valiente. Siguieron caminando, el silencio entre ellos más ligero ahora. Sus manos se rozaron al pasar un arbusto, y Alejandro, impulsado por algo que no podía nombrar, tomó la mano de Miguel. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento, bajo los pinos, sintió como si hubiera cruzado un umbral. Miguel apretó su mano suavemente, sin decir nada, pero su mirada decía todo, estaba ahí, y no iba a soltarlo. Esa noche, sentados en el porche con una manta compartida, miraban las estrellas. Una botella de vino tinto descansaba entre ellos, medio vacía. Nunca pensé que encontraría esto, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. No solo tú, sino, sentirme bien siendo yo. Miguel sonrió, dejando su vaso en el suelo. Me estás haciendo difícil mantenerme distante, confesó. No quiero que esto termine cuando te vayas. Alejandro sintió su pecho apretarse. Yo tampoco, dijo, su voz apenas un susurro. Pero tengo miedo, ¿y si no estoy listo, y si te hago daño? Miguel lo miró, serio. El daño viene cuando no eres honesto contigo mismo.
Quédate, Alejandro. No te pido promesas, solo que lo intentes. La sinceridad de Miguel era un ancla, algo sólido en medio de la tormenta de Alejandro. Asintió, incapaz de hablar. Se quedaron allí, bajo la manta, sus manos entrelazadas, el frío de la noche incapaz de tocarlos. No hablaron más, pero no hacía falta. Por primera vez, Alejandro sintió que no estaba huyendo, sino acercándose a algo, a sí mismo, a Miguel, a un hogar que no sabía que buscaba. Cuando volvieron a la cabaña, compartieron la cama como la noche anterior, pero esta vez el espacio entre ellos era más pequeño, como si la distancia se hubiera disuelto en el bosque. No había urgencia, solo la certeza de que estaban juntos en ese momento. Alejandro se durmió escuchando la respiración tranquila de Miguel, y por un instante, el peso de Madrid, de su familia, se desvaneció. El amanecer pintaba el cielo de Navacerrada con tonos rosados cuando Alejandro despertó. La cabaña estaba en silencio, salvo por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los pinos. Había decidido quedarse toda la semana, una elección que aún no sorprendía. Sentado en el porche con una taza de café, escribió una carta a su familia en un cuaderno. No planeaba enviarla, pero plasmar sus sentimientos, el dolor del rechazo, la esperanza de ser el mismo, le dio una claridad que no había sentido en años. Miguel salió al porche, con una bandeja de pan con tomate y aceite de oliva. ¿Escribiendo tu gran novela?, bromeó, sentándose a su lado. Alejandro sonrió, cerrando el cuaderno. Solo intentando entender lo que siento. Miguel asintió, sin presionar. A veces, ponerlo en palabras ayuda a soltarlo. Sus palabras eran simples, pero resonaban con la verdad que Alejandro empezaba a abrazar. Esa mañana, decidieron ir al mercado del pueblo. Mientras caminaban entre los puestos de frutas y quesos, Alejandro notó miradas curiosas de algunos vecinos. No eran hostiles, pero sí inquisitivas, como si intentaran descifrar qué unía a estos dos hombres. Recordó las palabras de Miguel sobre los susurros del pueblo, y un nudo de miedo creció en su pecho. Pero entonces sintió la mano de Miguel rozar la suya, un gesto breve pero firme. No estás solo, dijo Miguel en voz baja, y Alejandro, con el corazón acelerado, entrelazó sus dedos. Caminaron así, juntos, desafiando las miradas con una calma silenciosa. De vuelta en la cabaña, Miguel sacó su teléfono y marcó un número. Voy a hablar con un viejo amigo, explicó. Alguien con quien perdí el contacto por miedo a ser yo mismo. Alejandro lo observó, admirando su valentía. Inspirado, tomó su cuaderno y releyó la carta. No la enviaría, pero decidió que un día hablaría con su familia, no para cambiar quién era, sino para mostrarles quién podía ser. El último día, mientras Alejandro guardaba sus cosas, el aire estaba cargado de una tristeza suave. Miguel estaba en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Volverás, verdad?, preguntó, su voz más vulnerable de lo habitual. Alejandro dejó su mochila y se acercó. No solo voy a volver, dijo, mirándolo a los ojos. Voy a quedarme en mi vida, no en la que otros quieren para mí. Miguel sonrió, un brillo de alivio en su mirada. Eso es todo lo que pido. Que seas tú. Se despidieron en el porche, con un abrazo que decía más que las palabras. Alejandro subió al coche, pero antes de arrancar, envió un mensaje a Miguel: no llegaré a Madrid sin pensar en ti. Mientras conducía por las curvas de la sierra, vio la cabaña en el retrovisor, pequeña pero imborrable. No era solo un lugar, era el comienzo de algo. De un hogar, no en Navacerrada, sino en sí mismo. 3 semanas después, Alejandro estaba de vuelta. Había reservado la cabaña otra vez, esta vez sin errores. Cuando llegó, las luces del porche estaban encendidas y Miguel abrió la puerta antes de que tocara. «Volviste», dijo, con una sonrisa que iluminaba el atardecer. Alejandro asintió, entrando en sus brazos. «Nunca me fui de verdad», respondió. Cenaron juntos, riendo y compartiendo historias bajo las estrellas. No hicieron promesas, pero no las necesitaban. Habían encontrado algo más fuerte, la certeza de que, juntos,
podían ser ellos mismos.